Hola, en esta oportunidad vamos a mirar los fundamentos de combustión y de la termodinámica aplicada a reacciones químicas. Bien, entonces lo primero es definir lo que es una combustión. En general, las combustiones son un tipo de reacciones químicas que tienen una particularidad, y es que son reacciones exotérmicas, es decir, son reacciones que producen calor. Básicamente esa es la razón por la que se utilizan en el campo de la ingeniería, para aprovechar ese calor que se produce. Esquemáticamente, entonces, una reacción de combustión ocurre de la siguiente manera. Necesitamos dos agentes o dos sustancias, una que llamamos el combustible y otra que llamamos el oxidante. El combustible, tradicionalmente lo que hemos venido utilizando son compuestos hidrocarburos que se pueden encontrar en forma líquida o en forma gaseosa, pero también hemos utilizado combustibles sólidos, básicamente lo que es el carbón. En cuanto al oxidante, teóricamente o idealmente pues debería ser oxígeno puro, pero como el oxígeno puro hay que fabricarlo, sería bastante costoso. Entonces, usualmente lo que utilizamos es aire atmosférico, que contiene un 21% de oxígeno, aunque también tiene un 79% de nitrógeno. Pero al fin de cuentas lo que utilizamos es el oxígeno que está incluido en el aire. Entonces, una vez que tenemos estas dos sustancias, el combustible y el aire, ellas se mezclan y alcanzan su temperatura de ignición, y entonces ya se produce lo que es la reacción de combustión, que en general es una reacción química. Básicamente, entonces, de esa reacción química el resultado son dos cosas. Una de ellas, digamos que es el aspecto favorable, que sería el calor que se produce, pero desgraciadamente durante la combustión también ocurre algo que no es que sea tan conveniente, y es la contaminación gaseosa que se produce. Más adelante vamos a hablar de ello, pero esta sería la parte negativa de las reacciones de combustión. Bueno, la cantidad de calor entonces que se produce en una reacción de combustión va a depender de algunos factores. Por ejemplo, va a depender del tipo de combustible que tengamos, va a depender de la cantidad de aire que utilicemos, también va a depender de la temperatura y de la presión a la cual se encuentren estas dos sustancias, y de otros factores que iremos analizando más adelante. Pero en general, digamos que este calor es, en, en términos pues de cantidad, podríamos estar hablando de entre un 80 a un 94-95% como eficiencia de una combustión. Luego hay que mirar entonces este calor en qué lo vamos a utilizar. Lo que hemos venido haciendo usualmente es utilizarlo directamente en procesos de cocción de alimentos, o también en procesos de calefacción o calentamiento de productos. Puede ser a nivel doméstico, puede ser a nivel industrial. Pero hay otra parte en donde se utiliza mucho el calor, y es en las centrales de generación eléctrica. Básicamente aquí entraría toda la teoría de máquinas térmicas, que recuerden que funcionan con base en el ciclo de Carnot, y todos los ciclos de potencia que se ven en termodinámica tienen una componente de entrada de energía, y esa entrada de energía generalmente es calor. Bueno, lo que hemos venido haciendo es que ese calor lo suministramos o lo generamos a partir de una reacción entre un combustible, generalmente fósil, y aire. Entonces, básicamente estas son como las dos grandes aplicaciones que tenemos para ese calor que se produce durante esa reacción de combustión. Pero recuerden que en el último tiempo se ha vuelto cada vez más importante lo que es el problema de la contaminación que se causa cuando llevamos a cabo esas reacciones de combustión. Bueno, detallemos un poco lo que es el combustible. Los combustibles los podemos clasificar de tres maneras, de acuerdo pues a su constitución física. Tenemos combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Entre los sólidos pues se puede utilizar madera, turba y también carbón, pues que sería en este caso
el de mejor calidad y el que potencialmente nos podría dar mayor cantidad de calor. Entre los combustibles líquidos, pues los más conocidos son la gasolina, el gasoil, que en nuestro medio se conoce como diésel, o también el combustóleo, que es un poco pues más pesado. Y a nivel gaseoso, pues los más populares son el gas natural, el metano, y podemos citar también el propano. En general, todos estos combustibles tienen una composición química pues ya definida. Esa composición se suele expresar en forma gravimétrica, bien sea en porcentaje en peso o porcentaje en masa. Eso suele utilizarse especialmente para los combustibles sólidos. Sin embargo, para los combustibles líquidos y gaseosos, esa composición química se suele presentar en porcentaje volumétrico o también en porcentaje masa. Bueno, y respecto al aire, entonces les había dicho ahorita que el aire atmosférico pues tiene un 21% de oxígeno, de O2, ese 21% es en volumen, y tenemos un 78% de nitrógeno y un 1% de otros inertes como el argón, el CO2 y otros que su cantidad es tan pequeña que lo que se hace es este 1% se le suma al del nitrógeno, y ahí es donde entonces terminamos trabajando con esta composición técnica para el aire, que es 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Todos los ejercicios y todos los problemas de combustión que vamos a analizar, vamos a asumir que tenemos esta composición del aire. Además, entonces vamos a tomar como masa molecular de este aire de 28.96 kilogramos por cada kilomol de aire. Bueno, tengan en cuenta entonces que de aquí en adelante esta va a ser la composición del aire, pero del aire seco. No vamos a tener en cuenta el contenido de la humedad del aire en la combustión, porque sería un poco pues más complicado el análisis, ya que tendríamos que involucrar elementos de ciclometría. Además, el efecto pues de la humedad tampoco es que sea tan considerable para los rangos que manejamos a nivel del medio ambiente. Lo que sí va a pasar es lo siguiente: nosotros no vamos a trabajar con 21% y 79%, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar es con esta composición de un mol o una molécula de O2 y 376 moles o kilomoles de nitrógeno. Enseguida les digo de dónde sale esta expresión que está acá. Antes de ello, entonces, démosle un rápido mirada a lo que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que en su molécula solamente contienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno, de ahí el nombre de hidrocarburos. En general se caracterizan porque son compuestos muy buenos combustibles, es decir, que son ideales para llevar a cabo procesos de combustión. Y una cosa que los caracteriza es que sus enlaces, que son covalentes, son los que almacenan la energía que luego se libera en forma de calor. Entonces, al final, pues obviamente va a depender de cuántos átomos de carbono tengamos y cuántos átomos de hidrógeno tengamos. Observen que tanto el carbono como el hidrógeno por sí mismos, por sí solos, cada uno de ellos son combustibles. Pero en el caso nuestro, los combustibles tradicionales que hemos venido utilizando pues hacen parte de una familia que se denomina hidrocarburos, que están compuestos por estos dos átomos que se encuentran acá. Entonces, aquí pues hay una pequeña lista de lo que son los hidrocarburos comerciales más conocidos y más utilizados. Están en orden creciente, es decir, primero aparece el de molécula más simple, que es el metano, que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Y si seguimos avanzando para abajo, vamos a ver entonces que aumenta el número de carbonos y aumenta el número de hidrógenos. Ese aumento en el número de átomos de carbono y de hidrógeno responde a esta formulita que está acá. La fórmula del hidrocarburo puro siempre va a ser un C con su índice M, y los átomos de hidrógeno van a ser iguales a 2N más 2. Entonces simplemente miremos el segundo, que se llama el etano. Si N es 2, como aparece aquí, entonces el número de átomos de hidrógeno pues obviamente va a ser 2 por 2, que es igual a 4, más 2, 6. Esa misma regla aplica para todos los demás. Entonces ahí es donde aparecen el metano como el hidrocarburo de molécula más simple, que es un combustible gaseoso. En un principio pues podríamos decir que es el hidrocarburo más puro.
Luego en segundo lugar tenemos el etano, que su molécula es C2H6. Luego el propano, que es el C3H8. Luego el butano, que es el C4H10. El pentano, que es C5H12. Miren que el nombre en realidad está relacionado con el número de átomos de carbono. El sufijo penta es porque tenemos 5, el sufijo hexa de hexano es porque tenemos 6 átomos de carbono, y así sucesivamente. No quiere decir que solamente tengamos estos hidrocarburos, no, hay incluso hidrocarburos hasta con 32 o más átomos de carbono, solamente que puse los más conocidos y los más utilizados. Este primer bloque, los 4 primeros, todos ellos son gaseosos, son combustibles gaseosos, y de ahí para abajo son combustibles líquidos. Combustibles líquidos que tienen estructuras químicas pues un poco más complejas. ¿Por qué? Porque tienen más carbonos y más hidrógenos. Aquí en esta figura que está en el lado derecho vemos lo que es la molécula del etano, el C2H6. Miren que tenemos dos átomos de carbono que son los rojos, y pegados a esos átomos de carbono tenemos digamos así, los satélites en color azul, que van unidos mediante estos enlaces a los átomos de carbono. Entonces miren, son dos átomos de carbono, y si cuentan bolitas azules tenemos dos por acá, dos en los extremos y otros dos acá abajo, que en total suman 6. Esta sería entonces la molécula del etano. Comparada con la del metano, pues es un poco más compleja, porque la del metano solamente tiene un átomo de carbono y solamente 4 de hidrógeno. O sea que a la hora de practicar la combustión, pues en teoría sería más fácil romper la molécula del metano que la molécula del etano, que tiene pues más carbonos y más hidrógenos. Y lo mismo podríamos decir de ahí para abajo. Por ejemplo, miren que el octano, que es el combustible de referencia para la gasolina, tiene 8 átomos de carbono y tiene 18 de hidrógeno. O sea que sería una cadena de hidrocarburo mucho más larga que esta que está aquí, que es la del etano. Esa complejidad en la fórmula química y en la estructura molecular pues hará entonces que los combustibles tengan diferentes propiedades. Pero lo cierto del caso es que en el último tiempo pues se ha procurado utilizar combustibles hidrocarburos gaseosos de este primer bloque que está aquí, simplemente porque la combustión es mejor, son menos contaminantes, y de alguna manera estaríamos entonces disminuyendo ese impacto negativo con el ambiente que se tienen con los procesos de combustión. Bueno, hay un parámetro interesante en combustibles que está relacionado con la combustión, que es la famosa relación hidrógeno-carbono, que simplemente es la división entre los átomos de hidrógeno y los átomos de carbono en un hidrocarburo cualquiera. Aquí entonces lo estamos haciendo para el metano. El metano, entonces recuerden que tiene 4 átomos de hidrógeno y tiene un átomo de carbono. Entonces esta relación 4 sobre 1 pues va a dar 4. De hecho, este es el hidrocarburo que va a tener la relación HC más alta. Cojan cualquier otro de los que aparecen acá y les va a dar un número menor que 4. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ese parámetro de la relación hidrógeno-carbono? Pues resulta que mientras mayor sea ese parámetro, vamos a ver que van a ser también menores las emisiones de CO2. Más adelante, cuando detallemos lo que es la problemática ambiental, se van a dar cuenta por qué el lío pues que tenemos con la emisión de CO2. Entonces esa emisión de CO2 va a ser menor respecto a las de agua, que también se producen en una combustión. Pero bueno, afortunadamente el agua pues no es contaminante. El agua, aunque esté en fase gaseosa, en un principio no hay problema en que la emitamos al ambiente. El parámetro entonces también indica que una relación HC demasiado alta pues también va a reducir el poder calorífico o el contenido de energía que contiene el combustible y que potencialmente se puede liberar en esa combustión. Y también aquí en el último cuadro dice que la relación HC junto con otros parámetros ayudan a elegir correctamente el combustible a utilizar en los diferentes casos. Por eso entonces al final de cuentas lo mejor sería utilizar el metano, que es el que tiene el mayor índice de relación entre hidrógeno y carbono. Pero no siempre va a ser posible, entonces la idea siempre es escoger como aquellos combustibles que favorezcan lo que es el proceso de la combustión.
Bueno, aquí sí les voy a explicar entonces de dónde sale la relación que les dije ahorita de un kilomol o un mol de oxígeno y 376 moles o kilomoles de nitrógeno. Resulta entonces que cuando planteamos una reacción de combustión, lo que hacemos es lo siguiente. Todas las reacciones de combustión se plantean por un mol o por un kilomol de combustible. Ese mol o ese kilomol de combustible lo hacemos reaccionar con alfa moles o kilomoles de aire seco. Recuerden que no estamos teniendo en cuenta el contenido de humedad. Ese combustible y ese aire cuando reaccionan entonces me van a producir, valga la redundancia, unos productos de la combustión y una cantidad de calor que es la que finalmente vamos a aprovechar. Bueno, entonces resulta que este kilomol de aire seco pues está compuesto por 0.21 kilomoles de oxígeno y 0.79 kilomoles de nitrógeno. Lo demás sigue siendo igual, seguimos teniendo el mismo kilomol de combustible y se generan los mismos productos de la combustión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como en realidad yo lo que necesito es plantear una reacción, pero por cada kilomol de oxígeno, no por 0.21 kilomoles de oxígeno, entonces lo que hago es, todo este paréntesis donde está el aire, lo dividimos entre 0.21, de manera que aquí me resulte un 1. Este 1 sale de la división de 0.21 entre 0.21 y este 376 resulta de la división de 0.79 entre 0.21. Entonces, al final de cuentas podemos decir que en un kilomol para tener un kilomol de oxígeno de O2 necesitamos 4.76 kilomoles de aire atmosférico. Entonces, de aquí en adelante todos los ejercicios que se plantean para reacciones de combustión los vamos a trabajar de esta manera, por un kilomol de oxígeno. Solamente que cuando metemos un kilomol de oxígeno, pues también vamos a estar metiendo 376 kilomoles de nitrógeno. Ahora, si suponemos que la reacción es ideal, pues no va a pasar nada. Va a pasar que estos 376 kilomoles de nitrógeno que están aquí en el aire, pues luego van a aparecer en los productos y el nitrógeno es un gas inerte. Pero luego nos vamos a dar cuenta de que este nitrógeno no es que sea pues tan inerte como se piensa. Bajo ciertas circunstancias este nitrógeno también puede reaccionar con el oxígeno que está aquí para producir unos compuestos que pues no son para nada benéficos, como los óxidos de nitrógeno, pero eso lo detallaremos más adelante. Entonces recuerden que al final de cuentas tenemos un kilomol de combustible que reacciona con 4.76 por alfa moles de aire, donde alfa es lo que llamamos el número de moles teóricas de aire que se necesita para hacer reaccionar este kilomol de combustible. Bueno, este alfa es un valor conocido, o sea, cada combustible ya se sabe cuánto es el número de moles teóricas de aire que se necesitan para hacerlo reaccionar. Bien, miremos entonces ya un poco más en detalle lo que es la reacción de combustión. En una reacción de combustión tenemos tres componentes. Fíjense primero en esta flecha. Esta flecha lo que va a indicar es la dirección en la cual ocurre la combustión. Si solamente la flecha apunta hacia la derecha, quiere decir que la reacción va en ese sentido. Tenemos aquí lo que está a la izquierda de la flecha, lo llamamos reactivos, que generalmente son el combustible y el aire. Y lo que está a la derecha o después de la flecha es lo que llamamos productos de la combustión. Bueno, entonces hay reacciones en química que tienen una flecha con doble de punta. Eso querrá decir que la reacción puede ocurrir en cualquier dirección, es decir, podemos pasar de reactivos a productos, o a la inversa podemos partir de productos y llegar nuevamente a los reactivos. Pero las reacciones de combustión no tienen esa posibilidad, no tienen esa característica, por lo tanto siempre van a ocurrir en esta dirección. De reactivos pasamos a productos. No hay manera de, pues por lo menos todavía no tenemos cómo hacerlo, que de los productos de la combustión nos devolvamos hasta llegar nuevamente a los reactivos. Si eso fuera posible, pues no necesitaríamos ni siquiera combustibles. El primer kilomol de combustible que se quemó en la historia
si lo hubiéramos podido revertir, una vez que se llevó a cabo la combustión, pues lo podríamos entonces volver a utilizar ese combustible que volvemos a obtener. Entonces ese es uno de los problemas que se tiene con los procesos de combustión, y es que combustible gastado ya es combustible casi que perdido, o sea, ya no hay manera de volver a tenerlo. Por eso el carácter no renovable de los combustibles fósiles, que son los que hemos venido utilizando en nuestro quehacer energético. Bien, entonces esta es la estructura de una reacción de combustión. Tenemos un combustible que en un principio va a ser un hidrocarburo puro con fórmula CXHY. El X y el Y pues ya va a depender de cuál hidrocarburo tengamos. Tenemos aire, miren que tenemos el 1 kilomol de O2 y el 376 de nitrógeno, y ya dependerá entonces del combustible. Vamos a tener una cantidad de CO2 en los productos, una cantidad de agua y una cantidad de nitrógeno. Así como está planteada, esto es lo que se conoce como una reacción ideal o una reacción estequiométrica. En una reacción estequiométrica siempre se va a producir únicamente CO2, agua y nitrógeno. ¿De dónde sale el CO2 y de dónde sale el agua? Como tenemos un hidrocarburo puro, cuando se lleva a cabo la combustión, lo que pasa es lo siguiente: esta molécula, digámoslo así, se desintegra y quedan sueltos por aparte los carbonos y quedan sueltos por aparte los hidrógenos. Pues resulta que esos carbonos y esos hidrógenos empiezan a buscar oxígenos. Entonces cuando el carbono se junta con el oxígeno, ahí es donde forma el CO2. Y de la misma manera, el hidrógeno, cuando busca oxígeno y lo encuentra, entonces se transforma en agua. Y como les dije ahorita, pues como el nitrógeno es inerte, no reacciona con nadie, entonces el mismo nitrógeno que entró, luego es el mismo nitrógeno que sale. Pero eso es en el caso ideal, en las combustiones ideales. También luego vamos a ver las combustiones reales, donde es posible que este nitrógeno reaccione con oxígeno para producir óxidos de nitrógeno. ¿Y cuál es el problema? Que en la medida en que este nitrógeno reacciona con oxígeno, entonces le va a estar robando oxígenos al carbono y al hidrógeno. O sea, no va a haber suficiente oxígeno para que todo el carbono del combustible se transforme en CO2, ni tampoco para que el hidrógeno se transforme en agua. Entonces ahí es donde también es posible que nos aparezcan monóxido de carbono, o sea, CO, nos aparezca tal vez moléculas solas de H2, y eso entonces es donde empezamos a tener ya problemas de contaminantes en esa reacción de combustión. Por el momento centrémonos en el estudio de lo que son las reacciones ideales, como la que está aquí planteada. Entonces lo que hacemos con una reacción de este tipo, ya entrando en lo que es el análisis, entonces primero hacemos un análisis de balance de masa y luego un análisis de balance de energía. El balance de masa simplemente nos va a permitir conocer cuánta cantidad o cuántas kilomoles de CO2 se producen, cuántas kilomoles de agua y cuántas kilomoles de nitrógeno. Entonces para eso efectuamos un balance de especies. Observen que en esta reacción solamente tenemos como átomos al carbono y el hidrógeno del combustible, y al oxígeno y al nitrógeno del aire. Y en los productos, cualesquiera que ellos sean, vamos a encontrar que están compuestos por los mismos átomos. Miren, por ejemplo, que en el CO2 tenemos átomos de carbono y de oxígeno, en el agua tenemos átomos de hidrógeno y de agua, y en el nitrógeno pues tenemos los mismos átomos de nitrógeno. Es decir, ninguno de los productos de la combustión va a tener átomos diferentes a los que teníamos en los reactivos. Entonces, al final de cuentas, cuando hacemos el balance de átomos, pues los balanceamos en orden. Puede ser primero el carbono, luego el hidrógeno, luego el oxígeno y luego el nitrógeno. El orden no importa. Si por alguna razón utilizamos un combustible que en su molécula tenga, por ejemplo, azufre, pues entonces vamos a tener que incluir en el balance de átomos ese nuevo átomo que es el azufre, ¿sí? Entonces simplemente es eso, es mirar cuántos átomos tenemos en los reactivos y se balancea por aparte cada uno de ellos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y eso lo vamos a corroborar cuando hagamos los ejercicios, y es que en una reacción química el número de moles o de kilomoles de reactivos no necesariamente tiene que ser igual al número de moles o kilomoles en los productos.
Lo que tiene que ser igual es la masa. Los kilogramos de reactivos tienen que ser iguales a los kilogramos de productos. Lo que pasa es que la reacción la analizamos no en kilogramos, sino en kilomoles. Es las incógnitas que aparecen aquí corresponden a kilomoles y no a kilogramos. Pero cuando tengamos los kilomoles de cada uno, luego podemos llevar eso a masa o a volumen, y ahí entonces podríamos ver que se cumple la conservación de la masa, ¿cierto? Entonces cuando decimos conservación de la masa es de los kilogramos, no de las kilomoles, para que de pronto no se asusten si les dan números diferentes en los reactivos y en los productos cuando hacemos el análisis en moles. Bueno, una vez que se ha hecho el balance y que hemos determinado las incógnitas, entonces ya podemos saber o podemos empezar a calcular los parámetros característicos de una combustión. Por ejemplo, uno de ellos es el que se conoce como la relación aire-combustible. La relación aire-combustible simplemente es la división entre la cantidad de aire en kilogramos que utilizamos para esa reacción dividida entre los kilogramos de combustible. Pero como nosotros analizamos la reacción en moles, entonces lo que tenemos finalmente son las moles de aire y las moles de combustible. Bueno, entonces para llevar eso a masa simplemente multiplicamos ambos, numerador y denominador, por su correspondiente masa molecular. Esta M mayúscula es la masa molecular, en este caso la del numerador es la del aire y la del denominador es la del combustible. Esas masas moleculares pues generalmente se encuentran en tablas, por ejemplo en las tablas de Zengel, eso lo encontramos en la tabla 1. Miren aquí, entonces aquí tenemos en esta columna donde dice molar más, esa es la masa molecular, el aire es el primero, y de ahí para adelante encontramos los demás compuestos gaseosos. Bueno, y en esta tablita que aparece acá en la parte inferior, pues hay algunos valores o hay algunos combustibles con su correspondiente relación aire-combustible en base masa como referencia. Tenemos que el metano necesita 17.19 kilogramos de aire para poder hacer reaccionar un kilogramo de metano. El propano necesita menos cantidad de aire, el butano un poco menos, y la gasolina pues necesita todavía menos cantidad de aire. Entonces, como les dije ahora, cada combustible ya sabemos o ya se ha establecido la cantidad de aire que se necesita, pero en realidad recuerden que lo que buscamos con el aire es el oxígeno. No es que o sea, lo ideal no es hacer la reacción con aire sino con oxígeno, pero como les dije, lo más fácil es utilizar aire pues que ya tiene oxígeno en su molécula. Bueno, estos 4 valores que aparecen aquí pues obviamente fueron calculados con esta fórmula que aparece acá, es decir, en algún momento tuvimos que haber hecho o haber analizado la reacción de cada uno de esos combustibles. Bueno, ahora miremos lo que es o lo que se conoce como la combustión completa y la combustión incompleta. Decimos que una combustión es completa cuando todo el carbono y todo el hidrógeno del combustible se oxidan o se transforman en CO2 y H2O respectivamente. Eso entonces nos da pie pues a decir que la reacción ocurrió completa. Y decimos que es incompleta cuando además del CO2 y del agua, en los productos de la combustión va a aparecer por ejemplo el monóxido de carbono, va a aparecer el radical OH, átomos de carbono, átomos de hidrógeno, y también podemos decir los óxidos de nitrógeno. Entonces en ese caso, cuando empiezan a aparecer cualquiera de esos compuestos adicionales, ya entonces tenemos indicios para decir que es una reacción incompleta. El problema de las reacciones de combustión incompletas es que, primero que todo, estas generan menos calor que las completas. O sea, ya estamos teniendo una pérdida de calor, que recuerden que finalmente para eso fue que planteamos la combustión, para generar calor. Entonces ya tendríamos ahí un factor de pérdida. Pero no se sabe qué es peor, si esa pérdida de calor o
la generación de estos contaminantes. Por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un impacto nocivo para la salud humana, o sea, potencialmente puede ser mortal. Hay otros compuestos que no te van a matar, pero sí pueden causar alguna molestia física o incluso en el largo plazo puede llevar pues a enfermedades un poco más complicadas. Entonces ese es el problema de las combustiones incompletas, que van a ser menos eficientes y más contaminantes. Entonces la idea, siempre que se pueda, hay que tratar de que las combustiones se lleven a cabo de forma completa. Bueno, entonces básicamente eso es lo que se podría obtener del balance de masa. Luego, con los balances de energía en esa reacción, podemos entonces determinar otro tipo de parámetros. Cuando hacemos el balance de energía, entonces empezamos a lidiar con lo que es el concepto de entalpía. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que en reacciones químicas de combustión, la entalpía no es exactamente igual a cómo se trabaja, por ejemplo, cuando uno ve la parte de gases ideales o cuando ve la parte de sustancias puras. Aquí hay que tener en cuenta el hecho de que es una reacción donde hay transformaciones químicas, transformaciones donde al inicio tenemos un compuesto y al final tenemos otros compuestos. Entonces, en ese caso utilizamos el concepto de entalpía de formación. Por definición, es el cambio de entalpía que experimenta un molde de un compuesto químico cualquiera cuando se forma a unas condiciones ya establecidas que llamamos condiciones estándar. Y esa formación ocurre a partir de los elementos constituyentes en su forma estable. Eh, para que entiendan lo que acabo de leer ahí, imagínense esto: tenemos aquí una cámara de combustión, un reactor. A ese reactor entonces entra un kilomol, en este caso de carbono, que es un combustible, y digamos que también entramos un kilomol de oxígeno puro, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando ocurre la reacción de combustión, este carbono y este O2 se juntan para formar CO2. Entonces, en este caso, arrancamos con dos sustancias diferentes, que era una el carbono y otra el oxígeno, y resultamos al final con otro compuesto diferente, que es el CO2. Entonces, en ese proceso de pasar de carbono y oxígeno solos a pasar a CO2, ahí tenemos una interacción de energía, que es lo que llamamos la entalpía de formación. Entonces, al final de cuentas, lo importante es que el balance de energía, por ejemplo, para esta reacción es simplemente la suma de dos cosas, que son el cambio de energía simplemente por estado, más el cambio de la energía por la reacción química que involucró ese cambio en la composición química. Por eso, antes en gases ideales y en sustancias puras nunca nos interesó esta componente, porque nunca hubo transformaciones químicas. El aire o los gases ideales, pues uno arrancaba como gases y terminaba como gas ese proceso, o lo mismo en sustancias puras. Pero ahora que tenemos procesos de combustión donde hay cambio en la composición química, hay que tener en cuenta esta segunda componente. Bien, entonces, cuando hacemos los balances de energía y cuando nos aparezca el componente de entalpía en una reacción química, lo que vamos a hacer es lo siguiente: esa entalpía va a ser la suma de tres cosas. Esta primera, que es una entalpía con una bolita acá arriba. Bueno, observen que todas las entalpías tienen una barrita arriba. Esa barrita significa que estamos trabajando en base molar, por lo tanto el resultado queda en kilojulios sobre kilomol. Si lo necesitamos pasar a masa, luego multiplicamos por la masa molecular y listo, problema resuelto, nos quedaría en kilojulios sobre kilogramo. Pero como la reacción la analizamos en moles, entonces lo mejor es la entalpía también trabajarla en moles. Entonces, en ese caso sumamos la entalpía de formación, y a esa entalpía de formación, que ya es conocida, es un valor que está tabulado, le sumamos esta diferencia de entalpías, que es la diferencia de entalpía sensible. Es la entalpía a la temperatura a la cual se encuentra ese compuesto que estemos analizando, menos una entalpía en el estado de referencia. Bueno, entonces esta H, pues sí, también se saca de tabla, pero se lee a la temperatura a la que tengamos el compuesto. Y la entalpía del estado de referencia, pues
Ya dependerá de qué estado de referencia estemos trabajando. Por lo general se trabaja el sistema de referencia que está a 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Entonces esas tres entalpías que aparecen aquí se leen de las tablas. ¿De cuáles tablas? En este caso sería de las tablas A17, que es la del aire, hasta la A25, que es la del OH. O sea, ahí encontramos todas las sustancias que necesitamos: el aire, el nitrógeno, el oxígeno, el CO2, el CO, el H2, el agua, el oxígeno monoatómico y el radical OH. Ahí entonces, de la tabla 17 a la tabla 25 leemos las que están acá en este paréntesis. Y la entalpía de formación, que no depende de la temperatura, sino que depende solamente del combustible o del compuesto que estemos analizando, esa la sacamos de otra tabla. La otra tabla es la tabla 26. Vamos a darle una mirada. Miren, por ejemplo, en la tabla 24, que es la del oxígeno monoatómico, aparece para la columna de temperaturas, aparecen tres propiedades que son la entalpía molar, la energía interna molar y la entropía molar. En primer caso solamente nos interesaría esta columna de la entalpía, generalmente hay que interpolar. Y en la tabla 26, como les dije, entonces miren que hay un listado de sustancias, algunas de ellas combustibles, otros no, y por aquí en esta columna tenemos la entalpía de formación. Cuando aparezca con signo negativo, significa que en la formación de ese compuesto se libera esa cantidad de energía, y cuando aparezca un signo más, pues querrá decir que durante la formación de ese compuesto pues se produce esa cantidad de energía. O sea, el signo menos simplemente es para indicar si esa reacción es exotérmica o endotérmica. Pero adicionalmente tenemos otros dos parámetros que son la función de Gibbs de formación y la entropía absoluta. Bueno, entonces afortunadamente todo eso está tabulado, simplemente será mirar a qué temperatura estamos haciendo el análisis de esa reacción química. Bueno, los sistemas reactivos que vamos a analizar es lo que en termodinámica se conoce como sistemas de flujo continuo o sistemas abiertos. En ese caso, entonces, lo que tenemos que plantear es la primera ley de la termodinámica para sistemas de flujo. La primera ley para sistemas de flujo es la que aparece acá, pero entonces hay que tener en cuenta que en una reacción química no hay ninguna interacción de trabajo, por lo tanto esta W se anularía y simplemente quedaría lo que aparece acá en el cuadro rojo. De hecho, entonces al final esta Q que queda es la cantidad de calor que se produce en esa reacción de combustión. Simplemente tenemos que restar la entalpía de los reactivos con la entalpía de los productos, pero recuerden que ya la entalpía es la suma de tres componentes: la deformación, la entalpía, la temperatura que se tenga, y la entalpía del estado de referencia. Aparecen sumatorias porque recuerden que estamos en una reacción donde vamos a tener por lo menos un combustible y aire, y en los productos vamos a tener por lo menos tres compuestos que son el CO2, el agua y el nitrógeno, si fuera una reacción completa o una reacción ideal. Entonces en general hay que sumar aquí varios componentes. El cálculo es un poco largo, no es difícil, pero el problema es que mientras más componentes tengamos en la reacción, pues más largo se va a hacer el análisis. Ahora hablemos de lo que es la entalpía de reacción. La entalpía de reacción, también conocida como entalpía de combustión, simplemente es la diferencia entre la entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos, ambos a unas condiciones de presión y temperatura determinadas. O sea, es básicamente lo mismo que está aquí, es la diferencia entre esta sumatoria y esta sumatoria. Entonces, ese resultado se puede interpretar de varias maneras. Una, podemos decir que es el calor que se produce en la combustión, pero también podemos decir que es la entalpía de reacción, o también podemos decir que es la entalpía de combustión.
con cualquiera de los tres términos nos estamos refiriendo a lo mismo, al cambio en la entalpía en esa reacción química. Entonces, ¿qué sucede? Que esa entalpía de reacción o esa entalpía de combustión, si le sacamos el valor absoluto, porque recuerden que estamos hablando de reacciones exotérmicas, por lo tanto ese calor sería negativo. Pero el valor absoluto es lo que terminamos llamando poder calorífico. Es decir, el poder calorífico podemos decir que es una medida de la cantidad de calor o de energía en forma de calor que podemos extraer cuando practicamos o llevamos a cabo un proceso de combustión con algún combustible determinado. Básicamente conocemos o se manejan dos tipos de poderes caloríficos, que son el poder calorífico inferior, aquí están las iniciales en inglés, LHB, o las iniciales en español. Y por otra parte tenemos el poder calorífico superior, aquí también están las iniciales en inglés y las iniciales en español. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es muy sencilla. En el poder calorífico inferior, el agua que está en los productos de la combustión se supone que está en fase gaseosa o en fase de vapor, que es, digamos, que lo que indica la razón natural. Pero en el poder calorífico superior, esa misma agua que está en los productos ya no está en fase gaseosa, sino que está en fase líquida. Recuerden entonces que cuando tenemos vapor que se condensa, que se vuelve líquido, cuando el vapor se vuelve líquido, él libera una cantidad de calor para poder enfriarse. Bueno, entonces resulta que cojamos el poder calorífico inferior donde el agua está en fase gaseosa. Si por alguna razón ese vapor lo volvemos líquido, entonces ahí vamos a tener una pequeña liberación de calor. Esa pequeña liberación de calor se la sumamos al poder calorífico y entonces nos va a dar una cantidad mayor de calor en la reacción. Por eso entonces hablamos de poder calorífico superior. Es decir, el poder calorífico superior es el mismo inferior sumándole el componente de calor asociado a la condensación de la cantidad de agua que tengamos en los productos de la combustión. Pero en honor a la verdad, la mayor parte de cálculos que se hacen en combustión se hacen con referencia al poder calorífico inferior, a menos que se diga lo contrario. Igual, los dos se calculan de la misma manera. Luego en los ejemplos vamos a ver en detalle cómo se obtienen estos dos. Sin embargo, para la mayor parte de combustibles conocidos ya se conocen ambos poderes caloríficos, eso ya está tabulado. Por ejemplo, si volvemos aquí a la tabla y avanzamos a la número 27, miren que en la primera columna aparecen una serie de combustibles y en las últimas dos columnas están los poderes caloríficos. Este es el higher, o sea, el poder calorífico superior, y este es el lower, o sea, el poder calorífico inferior. Entonces miren que ya están tabulados para muchos de los hidrocarburos comerciales y que son los combustibles que utilizamos. Pero para el caso en que por alguna razón no estemos utilizando un combustible que no esté tabulado, entonces toca hacer los cálculos, que son los que les voy a explicar más adelante. Bueno, en el cálculo del poder calorífico, entonces esquemáticamente lo que tenemos es una cámara de combustión donde entramos un combustible, entramos aire y el calor que se libera entonces va a ser el poder calorífico inferior si el vapor, perdón, si el agua está en fase gaseosa. Pero si por alguna razón condensamos el vapor, lo volvemos líquido, entonces ya lo que tenemos es el poder calorífico superior. Bueno, otro de los parámetros que se pueden calcular a partir del balance de energía es lo que se conoce como la temperatura de llama diabática. La temperatura de llama diabática es la máxima temperatura que se puede alcanzar durante una reacción química, pero se necesitan que se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, se necesita que la cantidad de aire que se utiliza en la combustión sea la teórica o la estequiométrica, y por lo tanto entonces los productos que aparecen aquí serán solamente CO2, agua y nitrógeno. Pero adicionalmente se necesita que el combustible y el aire se encuentren a las mismas condiciones del estado estándar. Y otra condición es que la cámara de combustión donde se lleva a cabo la reacción esté perfectamente aislada al calor, es decir,
que no haya manera de que salga el calor que se produce. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿qué va a pasar con ese calor que se produce en la reacción si no puede salir? Pues entonces lo que va a suceder es que el calor que se genera se va a invertir o se va a gastar calentando los productos de la combustión hasta alcanzar la máxima temperatura posible. Eso es lo que conocemos como la temperatura llamada adiabática. Desafortunadamente en la vida real pues no podemos alcanzar esa temperatura, entre otras cosas porque no tenemos un material que sea perfectamente aislante al calor. Sí, entonces de ahí ya sabemos pues que nunca vamos a llegar a esta temperatura, pero por lo menos es un valor pues de referencia como para saber hasta dónde podríamos llegar. Ahora, no todos los combustibles dan la misma cantidad de temperatura llamada adiabática. Bueno, para calcular la temperatura llamada adiabática simplemente vamos a la fórmula de primera ley de la termodinámica, esta que está aquí, y como el sistema es adiabático, entonces ya no vamos a tener calor de salida, o sea que este término se volvería cero. Entonces nos va a quedar que esta sumatoria menos esta sumatoria tiene que ser igual a cero, o en otras palabras, que esta sumatoria tiene que ser igual a esta otra. Entonces finalmente lo que aparece acá, que la entalpía de productos tiene que ser idénticamente igual a la entalpía de reactivos. Entonces esta primera sumatoria que está aquí es la de productos y se iguala a esta otra que está acá, que es la de los reactivos. Entonces el cálculo de las entalpías es el mismo que les expliqué ahora para calcular los poderes caloríficos. Entonces no sería pues nada diferente a lo que ya hemos venido haciendo. Lo que pasa es que cuando vamos a resolver esta ecuación vamos a encontrar que toca resolverla o por métodos iterativos o por métodos numéricos, ¿sí? Pero más adelante en los ejemplos les explico cómo se calcula. Todo lo que hemos visto hasta acá, hasta la temperatura de llama diabática, es considerando que el combustible que estamos utilizando es un hidrocarburo puro. Un metano, por ejemplo, un propano, un butano. Sin embargo, puede ocurrir como pasa en la vida real, que lo que tengamos son mezclas de combustibles. Por ejemplo, si tenemos un biodigestor, lo que sale del biodigestor es una mezcla de gases que no todos son combustibles para empezar pues. Entonces en ese caso el análisis es un poco más complejo simplemente porque vamos a tener que hacer lo siguiente. Cuando son mezclas de combustibles, lo que asumimos es que todos los componentes de esa mezcla de combustibles se comportan como gases ideales. Entonces en ese caso, en ese sentido, son válidas todas las fórmulas para gases ideales que le enseñan a uno en termodinámica. Por ejemplo, es válida la ley de Dalton, la ley que dice que la presión total de la mezcla es la suma de las presiones individuales de cada uno de los gases que componen esa mezcla. Y los gases, perdón, y la presión que ejerce cada uno de esos gases, pues la podemos calcular a partir de la ley de los gases ideales. Por ejemplo, si tuviéramos un gas, una mezcla de gases con solamente dos gases, el gas A y el gas B, pues la presión de cada uno la calculamos de esta manera: el número de moles del gas A por la constante universal por la temperatura sobre el volumen. Lo mismo para el gas B. Lo que de esto más lo que de esto lo sumamos y esa va a ser la presión total. Adicionalmente, para calcular las diferentes propiedades de la combustión cuando tengamos mezclas de gases, entonces vamos a necesitar estas fórmulas que están aquí. Con estas fórmulas podemos pasar de fracción másica a fracción molar. Recuerden que el análisis se hace todo en moles, pero si por alguna razón necesitamos llevar eso a masa, entonces ahí es donde entra la fracción másica. Sí, todo esto es derivado de la teoría de gases ideales y de mezclas de gases ideales. Y para complementar, entonces, si por alguna razón necesitamos las energías internas, las entalpías o los calores específicos de esa mezcla de combustibles, pues simplemente utilizamos sumatorias ponderadas. En ese sentido, el cálculo o los análisis de combustiones con mezclas de combustibles sí son un poco más tediosos y más largos que los análisis de hidrocarburos puros.
Pero en ese caso yo lo que recomiendo es como tener sistematizado ese proceso para hacer esos cálculos, porque hacerlo a mano pues llega a un punto en que se vuelve un poco tedioso. Bueno, y finalmente lo que nos interesa entonces también conocer es la eficiencia de la combustión, como para tener una medida de que tan bien estamos llevando a cabo ese proceso. Resulta entonces que la eficiencia de combustión se calcula dividiendo el calor real transferido o el calor real producido en la combustión dividido entre el calor teórico o el calor ideal que se debió haber producido. Bueno, entonces lo que hacemos es, para obtener el calor real, simplemente hacemos lo siguiente: cogemos el calor ideal, que es el mismo denominador, y ese calor ideal le restamos las pérdidas, las diferentes pérdidas de calor que tenemos en ese proceso de combustión. Miren entonces que si hipotéticamente las pérdidas de calor son cero, entonces vamos a tener numerador y denominador iguales, es decir, tendríamos una eficiencia de 100%. Pero desgraciadamente no hemos podido llegar a ese nivel de tener pérdidas cero. Ahora, ¿cuáles son las pérdidas o cómo se calculan esas pérdidas? Esas pérdidas, digamos que se deben a diferentes factores. Por ejemplo, pérdidas, como dice acá en este diagrama de Sankey, que es un diagrama de flechas, el tamaño o el grosor de la flecha es una medida de la magnitud de la pérdida correspondiente. Entonces, por ejemplo, miren, arrancamos acá abajo cuando la flecha está más gruesa, que corresponde al caso en que tenemos el poder calorífico superior. Si a eso le restamos las pérdidas por calentamiento, pero primero las pérdidas por vaporización del agua, entonces si a esta flecha gorda le restamos ya este pedacito, entonces ya quedamos aquí, en lo que se conoce como poder calorífico inferior. Si luego le restamos las pérdidas por calentamiento de humos y las pérdidas por combustión incompleta, entonces ya llegamos aquí, lo que aparece como calor disponible. Si a esa le restamos las pérdidas al exterior del equipo, o sea, ya aquí estamos mirando para qué estamos utilizando ese calor, si es para hacer un sancocho o para calentar agua en una caldera, etcétera, etcétera. Si también restamos esa pérdida inherente al equipo, finalmente terminamos acá. Entonces, cada una de estas flechitas de componentes de pérdidas también se pueden calcular. Y eso entonces hace que el análisis pues también sea más largo. No es difícil, pero sí es largo y a veces se vuelve un poco aburridor. Pero vamos a mirar un ejemplo donde calculamos todas esas pérdidas y evaluamos entonces la eficiencia de la combustión. Bueno, entonces ya en otra lección adicional les voy a explicar un poco más en detalle lo que es el problema de la contaminación ambiental causada por los procesos de combustión. Por el momento entonces vamos a dejar este video aquí y ya luego seguirán entonces los diferentes ejercicios para ver entonces cómo se aplican todas estas fórmulas y ecuaciones que acabamos de ver.